Presentamos Geopolítica en RCR. Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos nuevamente con ustedes en unas circunstancias muy especiales de la República del Perú. Y para estar a la altura de estas circunstancias en cuanto al tema de geopolítica y su relación muy estrecha con la política exterior como actividad principalísima de todo gobierno, porque es una función de Estado, tenemos esta noche como invitado al embajador Óscar Maurto de Romaña, quien es una persona que tiene una larguísima trayectoria en el servicio diplomático del Perú. Él ingresó al servicio diplomático en un periodo en el cual se podía ingresar como practicante, hacer méritos y luego empezar la carrera, la academia diplomática, todo lo cual él realizó. Y como embajador, ha sido embajador en misiones importantísimas y también canciller, misiones tanto en países como en el sistema de las Naciones Unidas. Por eso agradecemos su contribución en este tema o estos temas que son urgencias y prioridades. Bienvenido, Óscar, muchas gracias por tu participación, por tu amabilidad, nuevamente de estar con nosotros. Tú eres una persona que tiene harto rigor, pero al mismo tiempo una capacidad didáctica de poder expresarte con sencillez y contribuir así a superar esta menguada situación de educación cívica que tenemos aún en el país. Te invito entonces a que nos compartas tus primeras reflexiones sobre las urgencias, porque hoy día estamos en una situación de urgencia en el país. No salimos todavía, recién el día de mañana se completarán algunas cosas formales y luego entraremos al asunto de las prioridades. Adelante, por favor. Muchas gracias, querido Manuel. Nos une una larga amistad y cada vez que tú convocas, yo cancelo cualquier actividad para ponerme a tu disposición y poder revisar, porque nos une la preocupación por el Perú, nuestro amado Perú, por los peruanos, por la realidad nacional, por la gobernabilidad, por todo lo que ello conlleva, y nos sobrecoge tanto la crisis que está atravesando la nación, que aparece ahora, pues que se ha tomado un giro y que ya el presidente Balcázar, recientemente ungido por el Parlamento, pues hemos pegado un giro en la gobernabilidad peruana, ¿no? Ya son, en los últimos tiempos, es producto de las decisiones que adopta el Congreso de la República. Se ha mudado, el poder se ha mudado del Ejecutivo al Legislativo, que es el que escoge, unge a aquellos que van a conducir el poder ejecutivo. En fin, creo que la decisión del gobierno del presidente Balcázar, que son señales puntuales que ha llevado a cabo, sobre todo de convocar a una personalidad como es Hernando de Soto, como toda figura pública reconocida mundialmente. Hay gente que le tiene verdadera admiración, hay personas. Lucho Solari, entrañable amigo nuestro, ha establecido que es una mente brillante, y lo es, ciertamente, como hay otras personas que lo identifican con valores de un liberalismo a ultranza. Pero aquí lo trascendente es que, con coraje, Hernando de Soto está asumiendo una responsabilidad. Y creo que hay una coincidencia que quiero enfatizar. Es la preocupación por los sectores menos pudientes. Él es el hombre que dio la respuesta del otro sendero, es decir, toda esa economía informal que requiere ser capturada, en el buen sentido del verbo. Incluida, es lo preciso exactamente, incluida, para poderle solucionar. Y cuando tenemos
un 70% de la economía en condición de informalidad. Y la minería ilegal, además, que sobrepasa pues volúmenes impresionantes, que ha generado que en estos momentos se estime que en el Perú hay 12.000 millones de dólares provenientes de la minería ilegal que circulan, así como 6.000 millones de dólares, un total, todo lo cual hace un total de 18.000 millones de dólares que están circulando y que están además en un procesamiento de regularización, de limpieza, de lavado y todo lo demás. Pues creo que en el caso de contar con la presencia de Hernando de Soto, tiene esa fuerza de quien va a poder encontrar soluciones y es un factor dialogante que conoce las raíces del problema. Has traído a la sala de operaciones donde está el Perú a una persona, a un cirujano calificado que pueda hacer una intervención para poder recuperar a la nación. Ahora, ahí lo dejo para poder luego ya ponerme a tu disposición para las interrogantes, las preguntas que tú desees. Señalar una agenda de política exterior para los 5 meses, yo he insistido mucho y algunos me han llamado para decirme, ¿estás muy asociado con Hugo de Sela? Sí, porque yo creo que si alguien lo viene haciendo con nitidez, con transparencia, con apego a los valores y tradiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la gran Cancillería que es Torre Tagle, se tiene que perseverar en esa ruta, porque por 150 días, que además los últimos días, y tan pronto como se produzca el 12 de abril, ya decae mucho el poder y las decisiones que pueda adoptar o las señales que quiera proyectar. Esto va a tener que ser muy automático. Y para ordenar rápidamente, creo que a nivel de nuestra vecindad, de nuestra inmediatez, ¿no?, tenemos que reconciliarnos con un miembro fundamental de la comunidad andina, que es Colombia. Que ha habido entredichos, que ha habido dificultades, que ha habido intemperancias, pero los seres humanos, ¿no?, como las naciones, tienen que remontar y convivir y salir adelante de sus desafíos circunstanciales. Y de otro lado, México. Creo que México es de una enorme trascendencia por la presencia que tiene en inversiones directas, que sería largo enunciar, desde el Grupo México mismo, que tiene empresas mineras en Arequipa, Guajone, la Thunder, en fin, y luego empresas de telecomunicaciones, claro, líneas aéreas, línea aérea, banca. México es un aliado muy importante y con quien nunca habíamos tenido desencuentros como los que se han producido. Ahí viene un punto trascendente, más que trascendente, un punto que hay que sobrepasar, que yo ya anticipé opinión, ¿no? Mi opinión es con apego a la Convención de Caracas de 1954, que califica y que señala que tan pronto como es otorgado el asilo, me estoy refiriendo al caso de la ex primera ministra, la señora que está asilada en la embajada de México, ¿no?, le corresponde al Perú otorgar el asilo. Y a su vez eso lo consagra la propia Constitución. Creo que ese desencuentro, ya ha habido manifestaciones no muy expresivas, porque México está con otras prioridades en estos momentos, después de los operativos que han tenido lugar en México, en Jalisco, ¿no?, que ciertamente son muy penosos, son muy buenos porque han sido un golpe muy fuerte contra el narcotráfico, que es un flagelo que perjudica a nuestras juventudes, urbi et orbi. Pero creo que hay señales que podrían hacer que esto pueda remontarse. ¿Por qué? Porque a su vez reactiva, dinamiza. No es que esté pasmado, pero no está con la velocidad que demandan las economías que integramos la Alianza del Pacífico, una creación que nació en el Perú, que fue fácil llevarla a cabo
cuando ya estábamos concertados varios países que integrábamos APEC, un tema que vimos en días pasados, precisamente cuando me invitaste a presentar mi libro tan generoso y gentilmente, como eres tú siempre conmigo, ¿no? Para poder ilustrar a tu público que te sigue. Y creo que además los TLCs que coincidentemente teníamos suscritos con Estados Unidos, un poco afectados por los niveles de los aranceles que la administración Trump ha venido con mucha ímpetu en los últimos tiempos tratando de incrementar, disminuir, y ahora finalmente ha logrado acotar en 15, con lo cual a nosotros nos ha subido un 5%, ¿no? Porque efectivamente. Nos habían calificado en 10. Pues bien, creo que ese es el panorama a grosso modo, lo inmediato, lo que un titular de Cancillería, vuelvo a repetir, Cera lo viene haciendo bien, que prosiga en esa ruta, porque es un hombre que tiene la formación de Torre Tagle, ha sido vicecanciller y lo conduce. Tú no improvisas, por más profesional que seas, tienes que readaptarte, y creo que es de mucha urgencia que este gobierno transitorio le entregue al nuevo gobierno que sea ungido el 12 o posteriormente en la segunda vuelta, todo indica, para poder decirle la casa está en orden, la política exterior tan respetada, tan admirada, tan vital que ejerce el Perú siempre está puesta al día. Ya se han superado, se han remontado situaciones de desinteligencias con países hermanos, ¿no? La comunidad andina está operativa y la Alianza del Pacífico, que son dos estructuras, dos plataformas de primer orden, fundamentales, indispensables en la vida cotidiana del comercio, de la interrelación, del desplazamiento, y que ha afectado. En México nos ha colocado hasta determinadas tasas, que tiene el derecho de hacerlo, ¿no? Para los viajeros, porque hay una gran comunidad y porque la gente pues va a visitar México, porque México es una belleza en turismo y en muchos valores, y una nación tan querida. Así es. Me he guardado para el final dos temitas que creo que son trascendentes, que siempre van a salir a flote, que son el referido a dos invitaciones. Una invitación del presidente Trump al presidente del Perú. Me dice, fue hecha al presidente Gerí. El presidente Gerí ya fue apartado, es un asunto concluido, no fue extendida la invitación al presidente Gerí, o nominalmente lo fue a él, porque ejercía el titularato, pero es al jefe de Estado peruano, así al es, gobernante peruano, al igual que la anunciada visita, invitación que ha formulado el Papa para recibir su santidad, que es tan cercano a nosotros, pero es un país católico con valores morales. Tú eres de La Salle, yo soy de la Inmaculada, nos hemos criado con educadores estupendos que admiramos y queremos, ¿no es cierto? Y respetamos. Y entonces siento que la visita al Papa la tendrá que llevar el presidente actual, no es al anterior. Eso quería dilucidar y precisar. Y a la luz de esto, si tú quieres, quedo a tu disposición para preguntas puntuales, precisiones, lo que tú desees, sí, querido amigo. Sí, me gustaría hacer un pequeño comentario que pocas veces hago, pero que me parece es propicia la oportunidad y las primeras palabras que tú has mencionado. Para esta actividad en la que yo estoy, como otras personas también pueden hacerlo, yo dedico muchas horas a consultar la prensa, las agencias de prensa, no solo los TikToks, sino las agencias de prensa que tienen personal especializado en todo el mundo y que si lo hacen mal, pierden clientes y por lo tanto se van para abajo, que es lo que ha sucedido con algunas agencias de prensa. Entonces, yo lo que he observado en la opinión de, digamos, corriente popular en el país es que enfocan tanto la política exterior como el tema de las autoridades del Poder Ejecutivo, lo enfoca con criterios
políticos minúsculos, no quiero decir politiqueros, no quiero ofender a nadie, pero sí con criterios inmediatistas, minúsculos, del tipo corriente, que no tiene mucha información. Entonces yo quiero decir dos cosas. La primera es que recordemos, estimados amigos, que el Servicio Diplomático de la República es una institución permanente como lo son las Fuerzas Armadas. Y esas instituciones permanentes, si bien tienen algunas orientaciones en un periodo o en otro, en el caso del periodo de Velasco fue disruptiva, pero ahí también se pudo ver la continuidad en el ejercicio de la función pública de altos funcionarios y del servicio diplomático. Y les voy a poner solo un ejemplo. El primer embajador que tuvo el Perú en la Unión Soviética fue Javier Pérez de Cuéllar. Correcto. Así es. Y tú puedes hacer una lista, estimado Oscar, señalando quiénes eran tus otros colegas mayores, por supuesto, mayores que tú, mayores que yo, que estuvieron en la China, que estuvieron... me acuerdo del papá del embajador Vilan actual, ¿no?, que estuvo en Rumanía. Uber estuvo en Rumanía. Que luego reemplazó a Pérez de Cuéllar en Moscú, ¿no? Así es. Entonces, basta con ese ejemplo para decir que hay funciones que son permanentes, que pueden ser del desagrado del funcionario. Eso es parte de lo humano y es parte de sus propias decisiones, pero hay un servicio. En el Perú lo que nos está faltando es un sistema de inteligencia nacional entendido no como soplonería ni al servicio de intereses pasajeros, sino como un servicio público como el que existe en los Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en Cuba, en la Federación Rusa, en la China, en Alemania, y que aquí se ha tratado muy mal. Y esa es una función que tiene que ver con las decisiones y las previsiones del Estado. En consecuencia, el comentario que ha hecho nuestro querido invitado, Oscar, tiene toda la razón, y es importante, amigos, que se sepa que en materia críticas de la República, del Estado, no se puede medir con la misma vara como se miden los acontecimientos del TikTok del día a día. Tienen que verse con otro criterio. Y uno puede decir, conociendo a mis distinguidos amigos diplomáticos, y algunos que no son amigos, pero que conozco su trabajo, se puede decir que lo que se busca son consensos, pero no excluye la discusión, sino que se buscan consensos en función de prioridades de la República. Si no entendemos este asunto, estimados amigos, vamos a seguir con el problema y el peligro de ver la función pública en materia de política exterior, que no es solo política internacional o relaciones internacionales, es política exterior, es una atribución y una responsabilidad del Estado que requiere cohesión y que requiere continuidad y profesionalismo. Entonces... Es muy correcto lo que dices, querido Manuel, y te agradezco mucho porque tú siempre honras al servicio exterior, que no es otra cosa que el verdadero, y coincido contigo respecto a estas apreciaciones, porque el servicio diplomático es un servicio que tiene visión de Estado, no se restringe a las eventualidades, tendencias pasajeras de un gobierno de turno. Conduce, se convierte y se conduce a lo largo de la historia, a lo largo de 204 años de existencia. La diplomacia peruana no ha variado radicalmente. Han habido matices, es natural, cada quien le da el mayor énfasis a un tema y a otro, pero lo trascendente es que eso nos ha ocasionado un prestigio que se ha demostrado vivencialmente en que presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, José Luis Bustamante y Rivero, que además fue ungido en momentos muy especiales. Don Víctor Andrés Belaúnde, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y luego Javier Pérez de Cuéllar, dos veces ungido como secretario general de la ONU,
Y hay que rescatar a una personalidad que a veces no se menciona, que hay que tener muy presente, que es al embajador Manuel Pablo Fernandini, quien fomentó la creación de ONUDI, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, donde donde la presencia ha sido muy pasajera para la industrialización peruana, y evocar también a Carlos Alzamora Valdés, que tuvo la visión histórica de ser el que encabezó la misión diplomática que concurrió a China y reconoció a China en el año 71, sin flujos ni dependencia de gobierno militar ni nada por el estilo. Yo no tuve simpatía porque no había democracia. No concuerdo con ese pensamiento de aquella época porque no había libertades, pero sí reconozco que en política exterior nos pudimos posesionar muy beneficiosamente para el interés nacional, y eso pasadas las décadas. Así es. En política, como todo acto humano, tuvo un gran impacto. Los chinos votaron a favor del Perú para la elección de Javier Pérez de Cuéllar. Parte del desarrollo, el interés que tiene China por el Perú se refleja por esa visión privilegiada, esa visión diplomática de saber que teníamos un mercado extraordinario. Todavía no había PEC, todavía no había PBC, así es, no había PSC, no había nada de todas estas cosas. Y los peruanos, el Perú, la Cancillería, tuvieron esa visión extraordinaria de iniciar negocios fundamentalmente para comercializar harina y aceite de pescado. Así es, sí, exactamente. ¿Lo recordarás? Perfectísimamente, lo conocemos perfectamente. Así es. Entonces hay que vernos a nosotros en esas condiciones. Y en lo otro que tú has resaltado, que yo ciertamente coincido totalmente contigo, es en aquello de que el think tank prioritario que está a disposición del gobierno que desee darle las instrucciones precisas y los mandatos adecuados de lo que es un servicio de inteligencia nacional, porque es un think tank para monitorear. No es el CEPLAN, que tiene un enfoque civil de carácter social. Este es un plan de acción que puede dar dividendos y resultados, y que últimamente se ha descuidado porque se ha dado pues en concesiones a X y Z, y en fin, todo lo que no vamos a entrar, porque si no estaríamos en el viejo el libro del escritor israelita judío que decía el lamento de Pony en Nueva York, quejándose y quejándose y quejándose. Yo, en lugar de quejarme, creo que en la oscuridad, que vivimos tiempos duros de oscuridad, hay que prender una vela. Ese es mi pensamiento, ese es mi eslogan permanente en la vida. Me parece muy bien, y permíteme tomar este último comentario tuyo en el sentido siguiente. Estas palabras yo me permito trasladarlas al nuevo Ejecutivo, que es una responsabilidad que tiene que verse. Me acuerdo, años atrás se hizo un esfuerzo para tratar de, vamos a decir, de reinstitucionalizar el sistema de inteligencia nacional. Algo se hizo, se avanzó y después volvió a caer. Y yo lo menciono ¿por qué? Porque toda república y todo Estado tiene un sistema de información para toma de decisiones, y eso en materia política se le llama sistema de inteligencia. Y en algunos países, yo he trabajado en 14 estados, en todos ellos hay o bien situaciones deficitarias o bien situaciones muy avanzadas en cuanto a su sistema de información para toma de decisiones, de información pasada, para tener antecedentes integrados, no solamente con el punto de vista del Ministerio de Comercio o del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior, sino integrado. Información del pasado, información del presente, porque eso es... Y prognosis. Así es, exactamente. Pues ese era un aspecto que quería comentar. Hay otro en el cual, como complemento a lo que tú estás diciendo, sí, esto es un complemento, también hay peruanos que han trabajado en el sistema de Naciones Unidas, como el doctor ya fallecido, que fue ministro de Salud, que era el
subdirector de Rivero. Fue también. Sí, así es. El apellido materno es de Rivero. Sí, me confundo a veces con Osvaldo. Osvaldo ha sido, ya es nuestro querido amigo tan respetado. Osvaldo ha sido, es un líder en nuestra generación. Es un hombre con una lucidez extraordinaria. Así es. Respetado y admirado por su coraje, su visión, ¿no? Su amor por el Perú. Eso es lo trascendente. Sí, me corrijo, es el doctor David Tejada Rivero. David Tejada. Que fue subdirector mundial de la organización. Así es, del Mundial de la Salud. Cuando el director general era Halfdan Mahler, danés, y que tuvo una intervención fundamental en la conferencia mundial. En aquel entonces la capital de Kazajistán se llamaba Almaty, hoy le dicen Almaty, se llama Almaty, para la Conferencia Mundial de Estrategia de Atención Primaria a Salud. Y amigos, a gritos, eso es lo que necesitamos, y no estar pregonando que hay que tener hospitales en cada distrito, porque eso es un contrasentido, eso es un absurdo. Posta médica. Así es. Bueno, el sistema británico es de policlínicos. Mi hijo trabaja y le va muy bien en Gran Bretaña, el National Health Service. Pero ya no hay el gran hospital como el hospital del empleado, que eso es una visión hospitalaria que se quedó en los años 50, 60. Ahora es la atención inmediata en los sectores de todo nivel y jerarquía social, que puedan ser atendidos con prontitud. Así es. El otro aspecto que quiero comentar, si me permites extenderme un poquito. Por favor, yo estoy para... Aquí es un intercambio de ideas. Pero lo que quiero comentar es para continuar un aspecto que ha señalado y que me parece oportuno, y es el siguiente. Acá en el Perú confundimos tres cosas que son distintas: influencia, autoridad y poder. Hay una persona que puede tener, solemos decir, el poder del Estado, pero yo diría es la autoridad que le da poder y que puede no tener influencia y al contrario ser rechazado por la sociedad. Veamos ahora las cosas que se dice en lo corriente, en el día a día por sectores que aplican criterios inmediatistas y muy ideologizados a favor o en contra. Tenemos esa enorme contaminación ahora que deberíamos tener esfuerzos de serenidad y de pensar. Hernando de Soto, que tú has mencionado. Yo quiero decir lo siguiente. Tú ingresaste a la universidad, a la misma facultad que, en este caso nosotros, Hernando de Soto y yo, en 1960 a Letras. En esa época, Hernando de Soto... 4 años luego. Así es. Hernando de Soto y yo en esa época, entre otras personas, que no quiero mencionar porque no las he consultado, pero a él sí lo menciono porque es persona pública y lo siento mucho si no le gusta o le puede gustar. El hecho concreto es que ambos entramos en esa época, éramos jóvenes demócratas cristianos y colaborábamos es verdad. Y colaborábamos con Óscar Espinosa Bedoya, que es mucho anterior a personas de tu promoción de la Inmaculada. Presidente de COFIDE y presidente de la Asociación de Antiguos Exalumnos de la Inmaculada, de los jesuitas. Así es. Lo respetan y lo quieren mucho. Óscar Espinosa. Así es. Y los que no somos jesuitas, yo era salesiano, le decimos Osquitar, le decimos Osquitar. Bueno, el hecho concreto es que eso era el año 60 y colaboramos con Óscar Espinosa, que era el presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, con Enrique Bernales, que era el secretario de Relaciones Exteriores en ese momento. Pasado el tiempo, el año 79, yo ya no estaba en la Democracia Cristiana y tampoco estaba... Asamblea Constituyente. Así es, pero ese año yo estaba en el Centro Alto de Estudios Militares y justamente un día especial porque había que tomarse la foto de conjunto, eso era lo especial, y teníamos que estar todos ahí, los militares uniformados y los demás bien encorbatados. Ese día, Hernando de Soto inaugura en el Hotel Sheraton su Instituto Libertad y Democracia.
Es verdad. Y trae a personas que desde el punto de vista ideológico yo no estaba de acuerdo. Y él sabía que yo no estaba de acuerdo porque conocía mi trayectoria. Sin embargo, cursó invitaciones a Manuel Bernales, a Roberto Flores Soto, que es abogado ya fallecido, que estudiaba también en el Centro de Altos Estudios Militares ese año, y al general Jorge Salinas Sedó, al almirante Jorge Salinas Sedó, y estuvimos ahí. Entonces quiero decir que es una persona que ha tenido cambios, y aquí quiero decir una cosa. En el Perú, ¿quién puede mantener la misma fórmula, no digo principios, la misma fórmula en 40 años? Eso no es posible. Y hay que ver entonces que a una persona a quien se le invita, como en este caso de Hernando de Soto, a ejercer una función pública, se le va a confiar autoridad, porque tiene influencia y tendrá algún grado de poder, depende de su desempeño, y estaremos atentos para poder observar, analizar y criticar o elogiar en su caso ese desempeño. Eso es lo que yo quería decir, porque qué bien lo has dicho, qué bien lo has dicho, Manuel, qué bueno lo has dicho, y lo has dicho con un espíritu de auténtica confraternidad, de fraternidad. Cuando Hernando de Soto reingresa, yo recuerdo haber ido con Luis Enrique Gómez Socio, Negro Gómez Socio. Mi compañero de promoción también. Tu compañero de promoción y muy amigo mío, a quien quise muchísimo, que era muy talentoso y trabajó un tiempo en el Banco Central de Reserva y era muy apreciado. Luego estuvo en notaría y cosas por el estilo. Bien, y recuerdo que el estilo... Él convocó a un cóctel cuando él tiene una reentrée en Lima luego de haber llevado unos cursos o un alto diplomado o una maestría, que no era lo propio de nuestra generación. Nuestra generación te recibías de sociólogo, de psicólogo, continuabas en humanidades o en derecho, en fin, pero no había maestría, no había esa cultura de maestrías que se da en la actualidad, sin lo cual los jóvenes profesionales no tienen el peso para poder lograr colocaciones o postulaciones, etcétera. Y yo recuerdo haberlo acompañado a Luis Enrique, porque él sí era cercano, yo no era tan cercano a él, 67, 68, si no me equivoco, y fue una gran convocatoria que ofreció Augusto Ortiz de Ceballos, o Augusto o Felipe. Fue un gran cóctel en homenaje a él. De ahí nació una amistad, una relación. Su hermano Álvaro es miembro del servicio diplomático, un hombre que llegó a ser jefe de gabinete y cercano colaborador de Javier Pérez de Cuéllar y un especialista en derecho del mar, ¿no? Propiamente, muchas de las reformas son contribuciones, además de otras personalidades como Juan Miguel Bácula, como lo que hizo Alfonso Arias Schreiber, que han dado renombre a la posición del Perú. Así es. Pero entonces, no quiero distraerme, quiero retomar, porque he estado meditando, que hay dos temas que no creo que debemos perder, que es la urgencia Dispara. Este gobierno pueda resolver lo del BBNJ, el Tratado de Alta Mar, no la Convemar, que es muy complicado y que genera muchas tensiones y que de facto ya estamos adheridos a íntegrum. Faltan los ritos formales, ¿no? de la adhesión plena, de la ratificación plena, pero para ser juzgados en la Corte Internacional de Justicia, los magistrados de tan alto tribunal nos hicieron reconocer y dijimos que sí, que reconocíamos que teníamos que ser regulados por una norma, esta norma que nos iba a ser común para ventilar el caso tanto a Chile como a Perú, era la Convemar. Chile sí la ha ratificado, el Perú no, ¿no es cierto? Pero no me estoy refiriendo a eso, sino al BBNJ, que es más allá de nuestra jurisdicción marítima, donde hay riqueza, donde hay fondos marinos con grandes especies, con innumerables, una flora y una fauna impresionante, y nódulos de manganeso que tienen un impacto polimetálico en la economía peruana y que está ahí latente y que no se aprueba. Y Así que es. para poder
If you like to play, you have to pay. Si quieres jugar en relaciones internacionales, paga. Tienes que formar parte exactamente de ser socio, estar incluido, estar tomado en consideración. Permíteme un dato sobre este particular. Sí, Permíteme un dato para insistir en que la República del Perú tiene que ponerse al día. El año 1969 yo hacía mi posgrado de Ciencia Política y Administración Pública en Santiago de Chile, en Flaxo, que era la única Flaxo que existía. Uno de los trabajos... gran prestigio académico, de reconocido prestigio mundial. Uno de los trabajos de seminario que hacíamos, que eran, no se le llamaba ni siquiera tesinas, pero era más que una monografía. Claro. Fue sobre la propuesta de establecer una agencia de Naciones Unidas para la regulación y el aprovechamiento de los recursos que tú acabas de mencionar, 1969. Y quien dirigía ese seminario era don Gustavo Lagos Matus, ministro de Estado, profesor en la Universidad de Pittsburgh, de Carolina del Norte, y ellos estaban entonces bastante adelantados. Yo traje ese asunto aquí al Perú, no tuvo eco, pues habían otras prioridades, pero ahora sí, lo que subrayo con este ejemplo personal es que el tema ya era tratado en Chile, en las academias y en la Cancillería chilena en 1969, y lo mismo en otras cancillerías. Disculpa la interrupción, adelante, por favor. No, me parece muy bien porque vamos concatenando y armonizando y consensuando ideas y situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un pasado lleno de coincidencias. Lo que ha acontecido en el Perú, no quiero entrar porque si no se agota el tiempo tan grato compartir contigo por estas ondas y redes de RCR que nos acoge con tanta generosidad, son los últimos 10 años. Los últimos 10 años, la cantidad de jefes de estados detenidos, encarcelados. Eso es muy triste. Eso ha afectado al ciudadano pensante, al peruano normal y corriente, lo ha afectado. No es grato ver a tus mandatarios que acaben en la cárcel. Y eso es algo que esperemos ya este 12 de abril, que tampoco lo convirtamos en un acto mágico, será un proceso de recuperación paulatino que tenemos que hacer para poder resarcirnos y que la población y las nuevas generaciones recuperen esa fe perdida. Eso es fundamental. Vemos los precios mundiales de minerales, sin simpatías, antipatías, ni conductas de lo que fue el odrismo. El odrismo en los años de los 50 dieron una gran prosperidad al Perú. Aquí se ha hecho make-up de los colegios nacionales, del Estadio Nacional, de vivienda pública. Se pudo hacer cosas. Claro, me dirás, oiga, el Perú era la cuarta parte de lo que son ahora 30 y tantos millones de peruanos. Es verdad. Tan solo fuera del Perú, y ese es uno de los aspectos que también quería aludir, fuera del Perú hay una diáspora donde hay muchos peruanos. Se estima que hay unos 4 a 5 millones, se estima. Pero 1.200.000 están legalizados. Y ese 1.200.000 es una responsabilidad que ha asumido el actual, el canciller que acaba de renunciar y que confiemos se mantenga vigente, ¿no? Porque es toda una confianza que el sistema electoral peruano y la opinión pública de las comunidades peruanas en el exterior, rubro y tema que he profundizado, he publicado un par de libros a través de Centrum sobre el particular. Son indispensables que crean que ese voto va a ser respetado y va a llegar y su expresión, su voluntad va a ser reconocida y va a incorporarse al caudal de aquel que sea ungido presidente y a los senadores y a los congresistas, ¿no? O sea, es 1.200.000 peruanos, es una cantidad de los legales. Hay 4 millones
porque hay 3 millones ahí, tanto 800, que están pues ilegales, ¿no? Que están a la buena de Dios, que hay que apuntalarlos y apoyarlos también, ¿no es así? Así es, eso es una política instituida con relación a las comunidades de peruanos en el exterior, ya que tiene varias décadas, que ha tenido sus altibajos, pero que hay que mantenerla con visión de siglo XXI, no con visión de siglo XX. Totalmente de acuerdo. Tú sabes que esto nace de una propuesta en la Constitución del 79 del doctor Víctor Raúl Haya de la Torre. Haya de la Torre, que había viajado por el mundo, había encontrado que había muchos peruanos y puso una disposición transitoria. Lo que pasa es que luego la Constitución del 80 que promulga Belaúnde sin haber participado en ella es algo simbólico. Yo le decía siempre, presidente, usted, no, ¿cómo es el destino en la historia? Usted no participó en la elaboración de esa Constitución, pero usted la ha promulgado, ¿no? Así fue. Es la historia que se encarga de reparar también, ¿no? Que es un mensaje de reparación muy profundo. Y un párrafo final decía que se contemplase la votación de peruanos en el exterior. Y a razón de eso, García Bedoya, que era el viceministro y secretario general de Relaciones Exteriores, Carlos García Bedoya, mente lúcida, un hombre que nos colocó en la modernidad, que nos enseñó a hacer planeamiento de política exterior, etcétera, me instruyó para que me pusiese en enlace, me destacó, vas a ser el encargado de ver todo este asunto, porque vamos a ver, los consulados nuestros no eran del número que estoy viendo ahora, no hay tantos consulados como los que se contemplaban en el 79, estamos hablando de unos 40 años aproximadamente, desde los 80 ahora son exactamente pues 46 años, son casi 50 años de todo esto, se ha ido elaborando. Y a la par, una personalidad a la que rindo homenaje y que creo que en algún momento tú puedes convocar, que se llama Julio Salazar, con quien voy a estar el día de mañana. Julio Salazar, un hombre exitoso en la empresa, peruano norteamericano, estuvo en la guerra de Vietnam, estuvo, en fin, al servicio de las Fuerzas Armadas norteamericanas, distinguido en combate, y próspero luego porque hizo fortuna muy lícita, muy exitosamente, ¿no? Se propuso fomentar lo que se denomina FEMIP, que es Federación Mundial de Instituciones Peruanas. Arrancó con lo que era su medio original, New York, y se expandió a toda Norteamérica, incluyó Canadá, y de ahí se expandió por todas las zonas donde hubiese significativa presencia de peruanos. Y logró que se creasen 2 escaños, 2 PECs para 2 congresistas, que hubo resistencias porque se les quitó, al final de cuentas, de los 130 vigentes, se les quitó 2 de Lima para convertirlos en PECs. Este es en muy rápido resumen y abreviando para que el público tuyo tome nota de todo este proceso, ¿no? La gran interrogante es, ¿ha funcionado o no ha funcionado? Yo creo que es un deber para este 1.200.000 peruanos, que se incrementará probablemente y se legalizará paulatinamente, para que puedan tener beneficios sociales. Ellos no van a poder tener nada excepcional fuera de lo que tiene cualquier peruano común y corriente, pero sí se les puede asegurar fondos o programas de asistencia, de ahorro o disminución de costos en las transferencias, que son, y a veces son de 1.000 o son de 500, pero que sostienen la formación de un futuro médico, de un futuro abogado, de una enfermera, de una educadora, o pagando la casita, o levantando el segundo piso de una casa humilde en algún lugar del país, ¿no? Para tener modelos, y esas son ideas que creo que se tienen que sacar adelante. Me parece otro punto que trasladamos para... Yo te voy a dar las señales de Julio Salazar. Él está con un proceso de diálisis en estos momentos, 3 veces por semana, pero un día que no tenga diálisis, él maneja muy bien el Zoom, se pone en contacto y tú lo puedes entrevistar. Es un hombre lucidísimo y brillante, bueno, noble,
que creo que es importante que tú lo trates. Yo te hice llegar un ejemplar de un libro de él que preparó Juan Paredes Castro, si no me equivoco, o no te he hecho llegar. Pues no, te haré llegar. Perfecto. Te voy a hacer llegar para que tengas como documento previo. Okay. Mira tú. Muchas gracias. Entonces, hemos tocado el tema principal de la protección con este criterio no solo ambientalista, sino un criterio de responsabilidad con el ecúmene y con su aprovechamiento racional. Eso ya lo hemos tocado y hemos pasado a otros temas, pero ofreciste mencionar otro tema de carácter, digamos, más de fondo. Era la votación de peruanos en el exterior, porque creo que la Cancillería tiene esa responsabilidad. Yo la ejercí el 2006. Yo tuve, no era el volumen que hay ahora es 1.200.000. A eso me refería yo cuando destaqué de los temas trascendentes. Lo del BBNJ, que creo que es importante que se apruebe a la brevedad, ¿no? De ser posible, ¿no? Y que la votación, porque es la Cancillería la que está armonizando, consensuando, distribuyendo y llevando todo pues impecablemente, ¿no? Para que la voluntad popular sea debidamente respetada. Así es. Ahora, permíteme preguntarte, ¿cuál es qué te dice tu termómetro hoy día? Hoy día no es que sea pedido de pitonizo, pero sí el termómetro, la percepción y la reflexión. No es solo lo que yo percibo, sino lo que yo reflexiono a partir de lo que percibo. En eso te lo pregunto en cuanto a la relación entre el embajador de los Estados Unidos y la República. Este es un asunto bastante criticado, pero que tú tienes una percepción muy clara de las cosas y me permito plantearte esto porque eres una persona capaz de comunicar lo que se debe saber. Gracias, Manuel. Mírame, es tu bondad y amistad. Yo siento que los Estados Unidos han estado ajenos, distantes, con otras preocupaciones de otras latitudes. Hace 4 años, hoy se cumple cuarto año. Me acuerdo cuando yo tuve que poner en Consejo de Ministros si estábamos con Rusia o con Ucrania, y yo recordé que el deber nuestro era estar con Ucrania, y la razón era la analogía de lo que pasó en la Guerra del Pacífico con nosotros, ¿no? La guerra de conquista no concede derechos. Así es. ¿No? Entonces, finalmente el pronunciamiento peruano estuvo pro Ucrania, pro mundo occidental, Unión Europea. Bien, y luego lo detallé ya cuando le mostré al propio jefe de Estado de entonces, al presidente Castillo, el texto del comunicado que íbamos a sacar, y se dieron las cosas tal cual sucedieron. Yo pienso, querido Manuel, que ha habido pues esta suerte de este propósito, y se ha escogido un hombre que muestra que es dinámico, que es comunicador, no es casado con peruana, habla perfectamente bien el español, pero creo, y no es sin esos peros con rintintín, como nos decía Luis Jaime Cisneros en las clases de lengua y literatura, que recordarás de Plaza Francia. Así no, es. Es que además todas las naciones nos manejamos con la dignidad y la soberanía que nos corresponde. Aquí no podemos ser testigos ni estar en un sándwich en el cual se está disputando Estados Unidos y Rusia al Perú. No creo que sea cabal. Nos desdice mucho del imperio que fuimos, del virreinato que fuimos, de los 200 años de república que somos. Tenemos otra significación, una gran significación en la historia de las Américas, de las libertades. Hemos podido, con nuestras virtudes y defectos, hemos podido acoger 1,5 millones de venezolanos que han salido huyendo de la dictadura de Maduro, ya afortunadamente concluida, pero todavía un proceso ahí. Hemos tenido esa capacidad, hemos tenido visionariamente doctrinas sobre las 200 millas.
El Perú ha contribuido mucho a la civilización planetaria. Nosotros no estamos para que haya disputas entre Corea del Norte y Corea del Sur, o de esa forma tan superficial como se puede colocar las confrontaciones entre naciones que quieren tener o no predominio sobre la zona saharaui o cosas por el estilo. Nosotros no somos lugar de debate ni de confrontación. De aquí, del Cusco, el Cusco era la capital del gran imperio. Y los españoles llegaron en búsqueda de eso y nació una nueva raza que encarna a Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, brillantemente. Heredamos español, religión católica, pero también había oro, el oro de Cajamarca, cuando Atahualpa trata de lograr su libertad. O sea, somos una gran nación para estar en esas confrontaciones, de que hagan puja. Por otros no somos, esto no es una cosa de simpatía, antipatía. Todo lo que beneficia al Perú, enhorabuena. Y que beneficia a mis compatriotas, bienvenidos. Pero nosotros tenemos que sacar leyes transparentes, claras, bien reglamentadas, sin preferencias ni orientaciones ni ideológicas ni empresariales. Que la norma sea para todos igual, igualitaria. Eso es lo trascendente. Entonces no tendremos que estar preocupados porque nos jaloneen de un lado o nos convenzan de otro lado, o que nos lleven a hacer visitas a un país lejano, o que nos lleven a conocer a otro más por hacer negocios. El Perú no es un negocio. El Perú es una nación que tiene un derrotero marcado, que tiene un destino que lo convoca a su historia. Sí, bueno. Ahí creo haberte dado algunas visiones de lo que pienso sobre el particular, querido Manuel. Sí, eso coincide también con el criterio de quienes se forman en el asunto de la política exterior y en las relaciones internacionales, de ver a partir de comprobaciones y de evaluar que los embajadores responden. No hay embajadores durante 50 años, salvo, creo que ni siquiera en la época de Franco. No hay un embajador que esté 50 años en un país con el mismo gobierno. Es un poco difícil, ¿no? Muy difícil. Lo que quiere decir que los embajadores responden también a una coyuntura, tienen un mandato, como tiene otro embajador, pero cada embajador tiene su talento y tiene su talante. De acuerdo. Yo recuerdo que el embajador, uno de apellido alemán, de los años 70 o 80, él jugaba golf. Schlaudemann. Harry Schlaudemann, así es. Harry Schlaudemann, muy amigo de Carlos Raffo Dazo, que fue entrañable amigo mío, personal. Y había otro embajador que se me fue el nombre, otro embajador estadounidense, que era aficionado al teatro y que tenía un grupo de teatro, y esto lo tuvo tanto en Nicaragua como también aquí. Ahora tenemos ese otro embajador que tendrá sus talentos, que los tiene, y tendrá su talante, que lo tiene. Entonces hay que saber separar la paja del grano y poner en agenda no la apreciación sobre la persona solamente, sino lo que tú has señalado: respeto por el país, el gobierno y el país en el cual está acreditado, no injerencia en los asuntos internos, y puertas abiertas para conversar con tutti quanti, con todo el mundo, como dicen los argentinos. Porque esa es la función. Totalmente de acuerdo. Pero es penoso que en estas, a veces se me viene a la mente, no con frecuencia, afortunadamente, esta película dramática, ¿no? Pero que con un mensaje muy punzante de Cantinflas, la República de los Cocos, si no me equivoco, ¿no? O Su Excelencia. Su Excelencia. ¿No? En que ves tú los rojos y los verdes y las disputas y las cosas, y el agregado militar que se convierte en dictador, el agregado naval que asume de dictador, y así. Y eso es toda una mofa, es toda una ridiculización de lo que son a veces las republiquetas que no se saben hacer respetar. Y el Perú tiene una prosapia, tiene una trayectoria, lo vuelvo a reafirmar, de enorme recorrido, hemos tenido premio Nobel Mario Vargas Llosa.
tenemos tanto, el Perú ha dado tanto para que nos vengan a jalonear. Así es. A mí me desagrada, a mí me incomoda. Por favor, por no recordar lo que es mi especialidad, que es Derecho Diplomático, que dice claramente lo que tú ya dijiste, que yo quería evitar mencionar, y gerentismo. Así es. Pero ahora estamos en un nuevo derecho internacional, se afirma, ¿no? Que se está tratando de conciliar nuevas normas, nuevas praxis, la realpolitik. Y hay entusiastas que están convencidos fervorosamente de esos cambios. Yo creo en el derecho internacional vigente que se originó en el derecho romano. Yo creo en ese derecho. Y bueno, estamos ya en el último minuto. También lo que tú has mencionado, de paso también se puede añadir la contribución temprana de cuando España empezaba a ser Estado. Podía haber varias naciones cuando empezaba a ser Estado, después de 1492 o alrededor de esos años, la contribución al derecho de gentes, que es muy importante. Vitoria, Suárez, cosa que no está en otras sociedades. Es el que son los grandes maestros que influyen en Isabel la Católica y que los tenía muy en cuenta, que es la escuela de Salamanca. De ahí nace el derecho internacional, de ahí nace la dignidad del ser humano. Por eso no hay esclavitud con nuestra gente. Bueno, esa es una cosa importante. Eso es trascendente, que sí se dio en otros continentes. Así es. Bueno, eso quería mencionarlo para complementar o tratar de que se... Qué grato hablar contigo, Manuel. Qué grato. Despídete, por favor, porque nos va quedando apenas... Bueno, Manuel, sí, ya hemos pasado o estamos ya culminando. Muchas gracias a RCR. Muchas gracias a Manuel Bernales, caballeroso, inteligente, querido amigo, que nos incentiva a poder entrar en procesos de catarsis y de reflexión corporativa en torno a tantos temas como son los de política exterior, la realidad peruana, la gobernabilidad. Y hasta pronto, porque siempre que tú convoques, querido amigo, yo me pongo a tu disposición para poder hablar con espontaneidad, con claridad, porque ese es nuestro deber: legar, transmitir, informar, decir lo que tenemos en la mente, ¿no? Y poder hacerlo de conocimiento de las nuevas jornadas. Gracias por tu tiempo y por tus inteligentes preguntas, querido amigo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ti, que te conserves bien, lo mismo que tu familia. Te agradezco las sugerencias. Aprovecho estos segundos para decir que vamos a tener en próximas oportunidades al embajador Castañeda, que nos hablará sobre el tema de la India, que es muy importante, don Jorge Castañeda. Vamos a tener nuevamente, porque ya estuvo antes, el embajador Veraún, que tiene una responsabilidad particular en su situación de retiro. Él vive en Estocolmo. Espero tener al ex embajador de Honduras en la República Popular China, que es un médico distinguidísimo, que además ha hecho una carrera en Inglaterra y es miembro por matrimonio de la familia real de Dinamarca. Espero tener también a otras personas de otros puntos de vista, que esté aquí el embajador de Ucrania o el embajador de la China o el embajador de Colombia para contribuir, o de México, o los encargados de negocios para contribuir a un mejor esclarecimiento de las cosas. Y también a otras personas. Debo decir, y ojalá que vea la referencia, yo llamé por teléfono a Álvaro de Soto y estoy esperando su respuesta, porque Álvaro ha tenido, además de lo que tú has mencionado, para efectos prácticos en América Central tuvo una responsabilidad junto con otros peruanos. Por distintas razones aterrizamos ahí en el proceso de paz de 1990, en el manto de un ánimo y una cultura de paz. Por ahí también anduvo Manuel Rodríguez, embajador, estaba Álvaro de Soto, estaba, me parece, en ese momento en la embajada del Perú, Teixeira, y otros peruanos. Eso
Deben saber los peruanos que hay un trabajo no solamente de los embajadores, sino también de los técnicos, podríamos decir, que tienen un trabajo de continuidad. Gracias por su tiempo, estimados amigos, y gracias nuevamente, Óscar Maurta, por tu bondadosa y esclarecedora participación y por tu afecto para conmigo. Muchas gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.